Bueno, vamos a iniciar la sesión de hoy, dado que son las 4:02. Primero me voy a permitir saludarlos. Buenas tardes, Carlos. Es un gusto tenerte acá. Buenas tardes, Willy. ¿Qué tal? Y buenas tardes para todos los asistentes a esta sesión de Zoom. Mi nombre es Jorge Ávila. Yo soy el director del Centro de Economía Aplicada de esta universidad. Esta es la segunda sesión, la segunda reunión del año del ciclo de análisis de coyuntura. Este es un ciclo de reportajes a distinguidos economistas, políticos e intelectuales del país. Y en esta ocasión el entrevistado es Carlos Nuland. Carlos Nuland es un distinguido historiador económico de la Argentina. El tema general cabe en una pregunta. La pregunta es si el argentino medio es antimercado. Y bajo este paraguas vamos a abordar tres preguntas específicas y un tema general. Entre las tres preguntas específicas tenemos la siguiente. Primero, ¿qué piensa la sociedad argentina respecto del Estado y el proteccionismo? Segundo, ¿es volátil el pensamiento argentino? Tercero, ¿hay en ciernes un boom a favor del liberalismo? Y en cuarto término, estamos interesados en conocer algún comentario de Carlos sobre un tema al cual él le ha dedicado un buen tiempo recientemente, que es la inflación y lo sucedido en la guerra del Paraguay, donde hay una interesante noticia. Carlos es licenciado en Economía por la UCA, tiene una maestría en Historia por Oxford, la Universidad de Oxford, un doctorado en Historia por la Universidad de Leiden. En la actualidad es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA. Fue profesor en esta universidad, también en Ditela y, por cierto, en SEADE. Obtuvo varios fellowships, que son una suerte de becas de residencia y de investigación, y ha publicado en diversas revistas sobre temas de historia económica y desarrollo. El entrevistador es, como siempre, Guillermo Laborda. Willy se recibió licenciado en Administración de Empresas en la UCA, obtuvo una maestría en Economía en esta universidad. Luego, durante 25 años, fue secretario de redacción de ámbito financiero. En la actualidad, como ustedes sabrán, es columnista económico en los programas de Eduardo Feynman, en el canal de televisión de La Nación y en Radio Mitre, todas las mañanas. Y colabora, por cierto, con este Centro de Economía Aplicada. A continuación, entonces, Willy va a entrevistar a Carlos por espacio de 50 minutos aproximadamente. Luego Carlos contestará preguntas que el público puede enviarle mediante el chat y la sesión va a finalizar a las 5:10 de la tarde. Muy bien, entonces, Willy, tenés por la palabra. Bueno, en primer lugar, gracias, profesor Ávila, y también, Carlos, un honor tenerte aquí y formar parte de este ciclo de entrevistas, porque la verdad los temas que abordás y que vamos a tratar precisamente son re interesantes, sobre todo, y de mucha actualidad, ¿no? Sobre todo el argentino medio, ¿no? ¿Qué piensa el argentino medio en cuanto a los mercados y si eso no es consecuencia, en realidad, o la consecuencia es estos 70 años que tenemos ya mínimo de estancamiento, de alta inflación en la Argentina? ¿Cómo es tu visión sobre ese tema? Sí, quizás como me interesé por este tema, por ahí sería un buen inicio. Arranque. Sí. Sí. Hoy en día los países se distinguen por distintas características que tienen. Normalmente se considera un país moderno analizando su dotación de capital o de capital humano también, o a veces también de cercanía a vías de comunicación, ¿no? Los países costeros suelen tener mayor facilidad de desarrollo que los mediterráneos. Y así muchos otros factores, clima, también se ha estudiado. Después, gracias quizás al impulso que le dio Douglass North, el Premio Nobel de Economía, se empezó a trabajar mucho en el peso que tenían las instituciones en el desarrollo económico de un país.
Entonces, instituciones es un término un poco vago que incluye todo, incluye leyes, legislación, funcionamiento de las instituciones, y se procedió también a medir esto. Hay varias medidas de instituciones, muchas tienen que ver con libertad económica, como el Fraser, el del Heritage. También, lamentablemente, un índice que se discontinuó por algunos problemas internos, pero el Ease of Doing Business del Banco Mundial, que también medían distintas características, funcionamiento de la justicia, cuán abierta estaba la economía, qué peso tenían las regulaciones, etcétera, etcétera, y así tener una idea. Y por supuesto, los países más desarrollados del mundo les va mejor en el índice que a los países menos desarrollados. A Argentina, por supuesto, no le va muy bien en este índice. Pero Douglass North, al final de su vida, dio un paso más. Dice, bueno, pero ¿por qué ciertos países tienen ciertas instituciones? ¿En qué se basa el que tengan estas instituciones? ¿Es porque les caen del cielo de pronto y les llueven las instituciones? ¿O estas instituciones reflejan la forma de pensar de la población? Y ahí Douglass North, que no le había, digamos, prestado mucha atención a este tema, empezó a mirar de las instituciones. También otros historiadores económicos como McCloskey empezó a analizar el tema de la mentalidad, y tiene McCloskey el famoso libro sobre la revolución europea y revolución de los países del norte de Europa, diciendo que la revolución industrial se dio donde había ya una mentalidad más pro-comercial, más propensa a la libertad económica en el norte de Europa y después en Inglaterra, y que esto tuvo que ver. Pero bueno, no se había en general mentalidades más difícil de medir, y ahí primero solo y después en conjunto con un econometrista de Hungría, Pál Szeglédi, y después se sumó un socio norteamericano, Brad Lips, empezamos a medir, a mirar este tema. Y bueno, ahí me surgió una fuente muy interesante para medir esto, que era la encuesta mundial de valores. La encuesta mundial de valores es una encuesta que se hace cada 4 años en todo el mundo, incluye unas 500 preguntas, se hace desde 1980, bueno, unos 70 países del mundo actualmente, y donde se le pregunta de religión, de política, bueno, y algunas preguntas que tienen que ver con economía. Entonces nosotros, yo inicialmente pesqué de manera más simple, hice un primer estudio comparando los países, porque a veces es difícil uno sentarse en un país y ver qué lo distingue de otros países, ¿no? Instituciones es fácil medirse, pero mentalidad, quizás la experiencia que yo tuve es escuchar los debates económicos de los dirigentes políticos en Estados Unidos y compararlos con los nuestros. Y ahí a mí me saltó cuánto dominaban el tema económico, ¿no? Y cuánto les preocupaba el tema de la empresa. Uno acá, en la campaña presidencial, aún en la de Macri, que es un hombre supuestamente pro empresa, no había mucho debate de la economía, ni una preocupación de las magnitudes más preocupantes de la economía, digamos, con la intensidad que existía por ejemplo, en políticos norteamericanos. Ahí es un primer choque uno tiene cuando ve las diferencias. Pero bueno, uno pierde la noción de la identidad porque no tiene parámetros con los cuales, o parámetros, otros casos con los cuales compararse. Entonces, esta encuesta mundial de valores tenía una serie de preguntas, la hacían sociólogos, con los cuales ya había algún defecto ahí, porque el sociólogo muchas veces no le hace las mismas preguntas a la gente que le puede interesar a un economista. Pero había un montón de preguntas del tipo: ¿usted cree que la competencia es buena y saca lo mejor de sí? ¿Usted cree que la iniciativa privada tiene que superar a la iniciativa pública en la provisión de bienes? ¿Usted cree que
el individuo debe ser responsable de su, o tiene que ser el Estado responsable del individuo. Hacía una serie de preguntas que se hacían lamentablemente no había de comercio internacional, que a mí me hubiera gustado, ni tampoco había ninguna muy directa sobre inflación. Pero bueno, había 6 preguntas y bueno, así es como nosotros hicimos un ranking de los países. Después con los datos fuimos haciendo modelos para mirar otras cosas también, cómo evolucionaba la ideología en el tiempo, en el mundo. Después qué es lo que hacía que un individuo fuera más o menos pro mercado, pero bueno, el producto principal fue un ranking y en este ranking nos daba los países que tenían mayor mentalidad pro mercado y peor mentalidad. Bueno, un ranking es una continuidad. Entonces, los países que son más pro mercado suelen ser lo que llamamos nosotros la anglósfera, los países que tienen población de habla inglesa, suelen ser campeones en este índice Estados Unidos, países como Nueva Zelanda, Australia, mismo Inglaterra es bastante alto en el índice, no tiene los valores más altos, pero bastante alto en el índice. Bueno, seguidos por los países del norte de Europa, los países nórdicos que son los que más se acercan a un modelo de economía de mercado. Y bueno, después siguen todos los países del mundo. Y último en la lista, o casi últimos en la lista, hay países como Rusia y Ucrania, y acompañados, casi hermanados nosotros, Argentina y bastante sorprendentemente Chile. Si querés, después podemos hablar un poquito de Chile. Pero Argentina aparece casi al fondo de la apreciación y entonces las instituciones que tiene Argentina encuentran su espejo en la forma de pensar de la gente. No es que viene Fernández o Cristina impone esas ideas en la población, sino que encuentra un terreno fértil en la forma de pensar de la gente, por lo menos en ciertos momentos históricos. Y así podemos decir en general de todos los países del mundo, ¿no? Después también podemos hablar de lo que está pasando en América Latina hoy en día, pero se corresponde nuestra forma de pensar bastante adecuadamente a nuestro nivel institucional, y la correlación en general para el mundo entre instituciones y mentalidad es bastante directa. No es siempre, siempre hay outliers, ¿no? Por ejemplo, España tiene valores muy parecidos a la Argentina en mentalidad, pero tiene un marco institucional mucho mejor que la Argentina. Y esto es porque estar en la Comunidad Europea le pone un corsete institucional. En el extremo opuesto, si querés, tenemos países como Vietnam, donde la gente es muy pro mercado, pero el gobierno todavía es comunista. Y en estos países como en China, los gobiernos que controlan de manera violenta, digamos, los sistemas políticos, pero se han ido adecuando poco a poco a lo que era la mentalidad predominante de la gente. Hay que encontrar en estos países, la mayor parte de la gente vivía del cultivo del arroz. Y el arroz es un producto que no soporta la colectivización, porque son pequeñas granjas familiares que requieren cuidado día y noche, y si yo lo burocratizo, mato la productividad allí. En general, lo mismo pasa en la agricultura en cualquier país del mundo, ¿no? Pero estos países tienen esta cultura de trabajo, también de sospecha del Estado, que viene a cobrar impuestos, y del esfuerzo, ¿no? Y eso es un poco, bueno, eso es a grandes rasgos lo que dio el índice y el lugar que ocupa la Argentina en este índice. Entonces, en base a eso, no debería sorprendernos nuestra historia reciente en lo económico, digamos, ¿no? Porque, como vos bien decías, en definitiva, los gobernantes encuentran terreno fértil, y aquellos que quieran, al revés, que quieren modificar el statu quo de la economía argentina, están sembrando en el desierto, en definitiva. Claro. Quizás la historia sea más antigua de lo que
inclusive anterior al peronismo, ¿no? El peronismo encarna esa forma paternalista de un Estado fuerte que está en toda la economía, en sus versiones más externas, controla todo el sistema financiero, reparte subsidios, pero hay que recordarse que ya en Ortega Set, en los 20, que él visitó a la Argentina, él ya encontró que el argentino era un amante del Estado y del empleo del Estado. Eso lo sorprendió. Y él no era un liberal manchesteriano, era más bien un socialdemócrata, digamos. Pero él ya lo sorprendía a la Argentina, sorprendía dos cosas. Una, su amor al Estado, y la otra era que el argentino no era realista, ¿no? Que era fantasioso. De ahí esto de argentino a las cosas, ¿no? Bueno. Claro que cuando combinamos las dos cosas, imagínense ser fantasioso respecto a la construcción de presupuesto y que te guste el Estado, lo que vas a tener es déficit fiscales crónicos, porque siempre vas a sobreestimar los ingresos, subestimar los gastos. Y bueno, así que él ya lo dijo en los 20, en los 30 tenemos a mi juicio, una economía ya que empieza a ser muy interventora en lo económico, y bueno, después digamos, del 45 y con el peronismo ya tenemos esto llevado a niveles extraordinarios, con el surgimiento también de la inflación, ¿no? Ahí Sí. un poco después de... Sí. Y Carlos, ¿cómo se producen? Bueno, primero si es posible cambiarlo, digamos, esta situación del pensamiento, entre comillas, antimercado de la sociedad. Y número dos es, de ser posible, si ese cambio se da desde un gobierno que viene y convence, o un iluminado que viene y convence a la sociedad, o el cambio se da de abajo hacia arriba. Yo soy un poquito escéptico del cambio porque no creo que la sociedad es una tabula rasa que yo entro y dibujo lo que creo. Creo que estas ideas obviamente han cambiado en muchos países, pero el cambio es lento, requiere convencimiento, y entonces el proceso no puede ser sino largo. Yo, en general, buscando mi teoría sobre el origen de esto, encuentro que en general para el mundo, no lo he podido probar ni convencer todavía, pero yo encuentro en los sistemas agrarios del mundo el origen de este pensamiento pro mercado, donde existió pequeño agricultor independiente y, como en Estados Unidos, dueño de la tierra, pero también esta figura existía en el norte de Europa, existía en Asia. El agricultor independiente, el pequeño agricultor independiente, conoce lo que es la competencia, conoce lo que es, no controla normalmente el mercado, es decir, es competitivo, vende su grano en el mercado, conoce lo que es la retribución de su esfuerzo. Entonces, estos países donde este tipo de agricultura dominaba serían naturalmente los más propensos a desarrollar una cultura pro mercado. Quizás la excepción en el norte de Europa sería Inglaterra, donde tenían sector agrícola chico ya para 1800, 1850, pero tenía un sector secundario de la economía lleno de pequeños actores, que son aquellos que inventaron las cosas que después se desarrollaron en la Revolución Industrial, y había una empresarialidad ya muy, muy fuerte. En el resto del mundo era más bien la agricultura. Entonces, esa es mi idea, es que y entonces en los países donde existió feudalismo, le hace fuerte, le hace la Unión, Rusia, mismo Ucrania, o África, donde predominaba la esclavitud y sistemas tipo tribus, donde hay sistemas paternalistas de gestión, o podemos pensar en las estancias argentinas o el tipo de establecimiento agrícola de Chile, donde hay un dueño que controlaba inclusive hasta el sistema político y peones realmente pasivos, no son los propensos para crear este tipo de mentalidad. Entonces, yo lo vinculo más y no hablemos de la esclavitud, ¿no? Vinculo más a algún pasado agrario, algo como que crea las condiciones de una cierta mentalidad que después se va desarrollando
en el siglo XIX. No es una idea mía, es una idea que ya Hayek la presentó en varios de sus escritos, diciendo que lo que hacía el individuo en buena medida tenía que ver con lo que él pensaba. Entonces Hayek era muy pesimista porque él creía que se venía la gran empresa y en la gran empresa genera más bien pasividad en los actores internos, y no esa empresarialidad, esa iniciativa que tiene el pequeño empresario. ¿Puede cambiar la sociedad? Bueno, ha habido, hay cambios. Por ejemplo, en la última edición del índice fue bastante interesante. Después podemos hablar de Argentina, pero han pasado algunas cosas interesantes a nivel mundial. En los países más ricos del mundo, háblese Norte de Europa, Estados Unidos, es el caso extremo. Las generaciones jóvenes, a diferencia de lo que ha pasado históricamente, tienden a apreciar más el socialismo que las generaciones anteriores. Y uno lo ve como votan los jóvenes, ¿no? Y como Sanders y otros aparecieron. Entonces, en esos países algo está cambiando, algo desde mi punto de vista y de muchos norteamericanos preocupante. También pasa en el norte de Europa, en países como Nueva Zelanda. Y lo contrario ha pasado en los ex países comunistas digamos, del norte de Europa, donde las generaciones jóvenes son mucho más pro mercado que la generación anterior. Si nosotros hacemos un índice solo con los jóvenes, la República Checa, los países bálticos aparecen en los primeros puestos de la lista, y desalojando al norte de Europa tradicional y a Estados Unidos. En muchos otros países, zonas, por ejemplo en América Latina, los viejos tienden a ser bastante parecidos a los jóvenes. Digamos, no hay esos cambios dramáticos, pero hay cambios que están ocurriendo en el mundo, y yo creo que todavía no entendemos bien, o por lo menos lo que yo no soy especialista en este tipo de temas sociológicos, pero he tratado de leer y ver por qué está cambiando. Argentina, sí, perdón. No, sí, Argentina iba a decir, perdón que lo interrumpí. Sí, Argentina, en lo que yo vi, por ejemplo, si miramos Chile, que es el país que es muy similar ideológicamente a la Argentina, Chile siempre ha tenido un pensamiento adverso en estas mediciones, adverso a la economía de mercado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó en Chile? Bueno, Chile, el sistema no fue impuesto por votación democrática. La última vez antes de Pinochet habían votado a Allende, no habían votado a economistas marxistas, con un discurso marxista. Entonces, en Chile se impuso esa ideología por esas cosas raras que uno dice, los militares no debieran ser, y no lo eran en Argentina, individuos o como clase social muy favorable a la economía de mercado. Al final de pago ellos son una parte del Estado, toda su vida está regulada, pero en Chile ocurrió que lo contrario, ¿no? Que hubo una casta militar que apoyó el sistema, impuso instituciones liberales con dificultades iniciales, pero que después funcionaron muy bien, lo que yo creo que es el milagro económico chileno, y supongo que ustedes compartirán, pero esa mentalidad seguía latente allí sin expresarse. Yo estaba en México hace creo que fue más de un año, antes de que empezaran las revueltas chilenas, y estaba charlando con mexicanos y le dije, mire, para mí este índice me da que ustedes están en un volcán, porque ustedes tienen una economía de mercado, pero la gente no está apreciando eso. Y se me reían los chilenos, eran todos de ciencias sociales, y bueno, argentinos locos, y todos argentino habla de más siempre de todos los temas y de lo que no sabe. Y el lunes empezaron las revueltas chilenas, el lunes siguiente, y a las 2 semanas me estaban invitando a escribir un capítulo de un libro para entender por qué había pasado. Y y después con Emilio Campo escribimos un capítulo, porque él había llegado por otros caminos a la misma conclusión. Él notaba que el problema era que como el voto era libre en
no es obligatorio en Chile, habían estado votando, no habían estado votando los más marginados en la sociedad. Y entonces salían, digamos, elegidos candidatos mucho más moderados económicamente que lo que representaba la población. Bueno, eso fue explotando y se vio el tipo de personajes que había en la calle, explotó unas personas que no estaban. Tampoco es que sean todos de izquierda, porque hay dos cosas. La ideología puede ser una continuidad y puede ser que haya países que están muy polarizados entre izquierda y derecha, como puede ser el caso de Chile. Y en Chile, bueno, hubo una explosión inicial y ahora parece que hay una vuelta, porque de esa explosión inicial y del resultado de las primeras elecciones y de la constituyente, hoy en día se está moviendo en la otra dirección y ya parece que la nueva constitución no va a ser aprobada, o por lo menos la expectativa de voto es muy improbable que sea aprobada. Así que hay vaivenes, ¿no? La Argentina es interesante. La Argentina, la década del 90 en el mundo fue una década pro mercado, ¿no? Las reformas económicas habían surgido inicialmente en Chile, pero después las aplicó Margaret Thatcher, y el 90 fue como una gran década de privatizaciones, junto con los primeros años del 2000. Estoy hablando, ¿no?, de las privatizaciones que se hicieron no sé, en Francia o en Inglaterra, sino las 200.000 empresas privatizadas en China, ¿no? Y así en África, en toda América Latina, hay un gran movimiento privatizador. Y hay el cambio de dirigentes. Siempre me acuerdo del caso de Mandela. Mandela había sido liberado de la cárcel, se transformó en la y él venía también de mentalidad marxista. Si miran todas estas películas que hay sobre Mandela, era un hombre muy de izquierda, y fue al foro de Davos, se encontró con los chinos y le preguntaron los chinos: ¿y usted qué va a hacer ahora? Y no, yo voy a imponer unas reformas de izquierda de tal y tal forma. Y los chinos dijeron: no, eso ya no va más. Ahora va la economía de mercado. Y parece que ahí, bueno, el camino a Damasco, Mandela. Pero no es que Mandela cambió, él captó mentalidad cambiante de la gente. Y acá en los 90, después de la hecatombe de la hiperinflación y de Alfonsín, primero, la gente como que se desanimó o descreyó de la presencia del Estado, y fue en las movilizaciones da un salto a favor del mercado en Argentina, que es lo que captura Menem. Menem no es que él se convierte al mercado, él captura que ahí hay votos, digamos, y entonces durante esos 10 años hubo que digamos que las reformas económicas que hizo Menem las hizo en democracia y son bastante parecidas a las chilenas, pero como que ya en la segunda mitad del gobierno de Menem se ve que en los indicadores ese apoyo al mercado se va debilitando un poco, y luego en el 2000 colapsa. Y entonces es como que converge a su tendencia histórica. Y allí uno ve que los Kirchner, no es que los Kirchner imponen un sistema, es capturan lo que está en la gente, lo que la gente quiere, que duró durante mucho tiempo. Ahora, y eso es porque uno lo nota, que gobiernos como el de Macri, que, bueno, todos los gobernantes miran las encuestas, pero miran las encuestas. Si uno se gobierna por las encuestas, no va a cambiar nada, porque no va a encontrar apoyo a nada de lo que haga. Ahora, puede ser que ahora, después de este proceso catastrófico económico que estamos viviendo, da la impresión, por algunas encuestas que he leído, y también, bueno, parte del fenómeno Milei es eso, hay de vuelta una apreciación de la economía de mercado, parecería. No sé cuánto va a durar, y tampoco las limitaciones a esta, porque tampoco está en claro si Milei es un político de estos contra, que podría ser de izquierda o derecha, y que captura la angustia y la bronca, si queremos, de la gente,
o si hay algo ideológico, por ahí debe ser una mezcla de las dos cosas, ¿no? También está Spert, pero en menos medida. Pero parecería que hay una mayor apreciación, que esto se va a capturar perdón que apago el celular, se está capturando las elecciones y vamos a ver qué ocurre en el futuro. Yo soy escéptico porque creo en las continuidades históricas, hay saltos, pero los saltos no son bruscos, salvo que haya algo muy reprimido. En los países de Chile, de los ex países comunistas, donde estaba metido la fuerza por las armas, un régimen institucional, bueno, uno levanta eso y hay cambios, como pasó en Europa del Este, ¿no? Y también en ¿Y los no ves países. como alternativa, Carlos, que bueno, algo mencionabas con el caso de España, que la solución venga por la importación de instituciones? Por ejemplo, que un ingreso más, un Mercosur más a pleno, con una moneda común del Mercosur, cuya emisión no dependa de la Argentina, obviamente, o por lo menos esté limitada su participación en un futuro Banco Central del Mercosur, algo así parecido, ¿puede ser una alternativa? Y una institución, digamos, para no ir a cosas más sofisticadas, es la moneda, ¿no? Obviamente nosotros no tenemos capacidad de mantener el valor de nuestra moneda. Básicamente no es por la moneda, es porque no tenemos capacidad de lograr equilibrio fiscal. Porque no digamos, todo el resto de América Latina tiene inflaciones muy bajas en general. Los países, digamos, del Pacífico tienen en general muy buenos comportamientos económicos. Estoy hablando también tradicionalmente era Chile, pero también Perú, también México, inclusive Ecuador con su dolarización. Si uno mira los indicadores, y el de la inflación, que es el primer indicador que muestra que hay un orden interno en lo político que después se traduce en lo económico, ¿no? Nosotros con Brasil en general no hemos tenido muy buen desempeño. O sea, Mercosur ha tenido dos socios grandes que han tenido generalmente Brasil mucho mejor performance que Argentina, pero de todas maneras ha tenido alta inflación, tiene instituciones, todavía tiene que cambiar, pero probablemente la mentalidad en nuestro indicador, el brasileño medio es mucho más pro mercado que el argentino. No es que Bolsonaro sale en un repollo de pronto, captura la forma de pensar de la gente, ¿no? Ahora, yo creo que mientras no se solucione el tema del equilibrio fiscal, inventar un régimen monetario que le ponga un corsé tremendo, que se va a derrumbar en 2 minutos si no hay disciplina fiscal, ¿no? Pongamos dolarización, que sería ha funcionado bien relativamente bien en Ecuador y en otros países, no es El Salvador, hay varios países del mundo que están, en Panamá, están dolarizados y tienen la inflación de Estados Unidos, ¿no? El problema es que tampoco es una moneda muy buena hoy, con una alta inflación que tiene Estados Unidos, pues nos vamos a estar comiendo el exceso de emisión monetaria que ellos tienen. Pero el tema es quién tiene la autoridad para imponer la disciplina fiscal. En Europa, bueno, han logrado esa imposición de autoridad. Algunos países hicieron trampa, ¿no? Como Grecia. Sí. ¿Qué hizo Grecia? Y siguió manteniendo el déficit fiscal con mayor endeudamiento. Después mintió respecto a endeudamiento. Pero eso explotó. Tuvieron que bajar 50% los salarios de los empleados públicos para ajustar la economía. Probablemente, si nosotros quisiéramos, yo no hice el cálculo, pero si nosotros nos dijeran tienen que tener equilibrio fiscal ya, y no se puede emitir un billete más, y bueno, tenemos que tener una reducción de la clase pasiva y de los salarios públicos bastante brutal para lograr el equilibrio. Y si no,
llegaremos al fin de mes sin pagar, pasa como pasó otra vez en la historia, no pudiendo pagar los sueldos, ¿no? Y empezando a tener endeudamiento con los empleados públicos y los jubilados. Entonces, para mí, no sé, Jorge, no me animo a opinar porque él es el experto, pero dolarización sin disciplina fiscal, y entonces la dolarización, también bastaría decir, mira, te juro que no voy a imprimir más billetes. ¿Y cuál es y la dolarización también es un juramento, porque te juro que voy a mantener la dolarización. Pero los incentivos para salirse serían muy grandes, salvo que tengamos realmente en la cultura de la gente un apoyo a la disciplina fiscal. Esto lo nota, yo miré los discursos de Macri, ¿no? Antes de que fuera presidente, y uno no notaba en los discursos una preocupación del tamaño del Estado y de la inflación. Había una especie también de wishful thinking a lo Ortega y Gasset, que no iba a venir viento de cola y nos iba a sacar, y entonces podíamos posponer el tema. El tema que, además, bueno, el ajuste se da igual, ¿no? En términos reales, porque la economía no lo aguanta, ¿no? Ahora, te escucho, Carlos, y recuerdo una vez lo que me dijo un hombre de la casa, Pedro Pou, en su momento tras la salida de la convertibilidad, que me dijo, si con un corset tan fuerte como fue la convertibilidad no pudimos contener la pasión de la dirigencia de política por el gasto público, me dijo que me anticipó lo que sucedió en estos 20 años que siguieron después, ¿no? Va a ser muy difícil que en algún momento lo podamos controlar, digamos, ¿no? Sí, solo el contrafactual que tengo es el resto de América Latina, ¿no? Que el resto de América Latina siempre tuvo alta inflación, desorden económico, y la verdad que países como Colombia, Perú, Chile, inclusive México en buena medida, tiene una economía. Digo algo mucho peor todavía. ¿Cuál debiera ser nuestro anhelo de Argentina? Ser como África. Si nosotros tuviéramos la calidad, la moneda que tiene África, en promedio, sería una maravilla. Los países africanos también han controlado y vienen de pasados tribales, horribles, lo que usted quiera, y han controlado y tienen una calidad institucional razonable, y han controlado en general la inflación, salvo un par de países que son parecidos a la Argentina. Es decir, nosotros somos claramente un outlier, ¿no? Ahora, a veces en la Argentina, obviamente, hubo gente que apareció representando lo que es el libre mercado, y en realidad o bien no lo era, o en realidad tenía otros pecados mucho más preocupantes, ya sea corrupción, derechos humanos, o realmente fracasaron en la política económica, o realmente vinieron con la bandera del libre mercado y no fueron libre mercado. ¿Pensás que eso puede haber incidido en el pensamiento de la sociedad sobre los libre mercados? No sé, siempre me pregunté cómo surgió una figura como Alberdi de la Argentina, ¿no? Alberdi no es que todo el mundo estaba de acuerdo con él, más vale que no. Y era un hombre que realmente creía en un Estado limitado, en un Estado donde el protagonista fuera la sociedad civil y no los militares, o el espíritu militar que él encontraba muy fuerte metido en figuras como Mitre. Y él, y sin embargo, tenemos ahí un pensamiento orgánico en favor de una economía libre, y él también era un observador de estos problemas culturales que él ya los anunciaba. Por eso él decía, busquemos inmigración del norte de Europa, porque él creía que ellos iban a importar un cierto tipo de mentalidad. Después tenemos una tradición, yo diría, muy radical, no solo el desarrollo de la economía austríaca en Argentina no tiene un paralelo en el resto de los países de América Latina. Un Venegas Lynch no hay en general en América. Un Milei no hay en general en América Latina. Figuras como Álvaro Alzogaray también, que tenía una visión bastante clara. También otros historiadores economistas como Coni, muy poco estudiados, de una visión, un profesor que era de la UBA y que tiene trabajos maravillosos, ya tienen esta visión del problema argentino. Así que hemos podido crear de alguna manera
hay un cierto pensamiento que como que observa esto que está pasando, que también ha existido en la Argentina. No es que hasta Juan B. Justo, desde el socialismo, digamos, duro, estaba preocupado por los mismos problemas. Juan B. Justo, que era marxista, pero un marxista muy especial, era un marxista librecambista, y que quería que los trabajadores se organizaran, pero que jamás se metiera el Estado. Porque él decía que el Estado era capturado por élites que lo usaban en su beneficio. Por eso era un gran enemigo de la banca pública y tenía prohibido a los diputados socialistas tomar crédito en la banca pública, que lo hacía equivalente a corrupción. Así que hemos tenido una tradición de pensamiento independiente que ha visto estos problemas. Otra cosa que a Juan B. Justo le preocupaba muchísimo era la estabilidad de la moneda, ¿no? Que él ya veía, por eso defendía el patrón oro. Él no quería porque decía, bueno, las clases poderosas agarran el crédito y se lo reparten entre ellos y emiten para darse crédito barato entre los ricos, que en buena medida es lo que ocurrió en la década del 30, donde élites conservadoras, demócratas progresistas se repartían, como hoy en día, los créditos subsidiados de la banca pública, ¿no? Carlos, pasando a otro de los trabajos tuyos que has investigado, que también nos interesaron y que compartas con nuestros asistentes a esta exposición, es lo que profundizaste en la guerra del Paraguay y la inflación, lo sucedido en esos años. ¿Por Sí, qué no nos ilustras en ese sentido? Sí, son esos temas que, frutos de la pandemia, ¿no? Cuando uno está encerrado, yo quería investigar, estaba dando clases, no estaba como ahora de decano, tenía más tiempo y había estado buscando temas para entretenerme. Temas que no me requerían ir a los archivos, ¿no? Que yo pudiera hacer soy historiador económico, de gran parte de mi vida me he dedicado a esto. Y entonces me sorprendió un tema. A veces a mí, como siempre, yo estoy tratando de medir las cosas. Para dar otro ejemplo, se había dicho mucho que el peronismo había mejorado los salarios reales entre el 46 y el 55, y yo me lo creía también porque lo había dicho el mismo Díaz Alejandro, ¿no? El gran historiador económico respetado por todos. Pero igual no me cerraba esa teoría, porque digo, solamente puede aumentar los salarios si aumenta la productividad, si no, uno aumenta los salarios va a tener desempleo. Y entonces con un amigo, Martín Cuesta, un día mirando los salarios que ponía Díaz Alejandro, que eran de obreros industriales, él me trajo otra serie de salarios de trabajadores de los ferrocarriles y vi que la evolución era totalmente distinta. Entonces nos pasamos un montón de tiempo reconstruyendo series de salarios de toda la economía y también nuevas series de precios, porque también en esa época había inflación y había precios máximos y todo esto distorsionaba los índices. Y cuando pusimos todo en un nuevo índice, nos dio que no había habido, prácticamente el peronismo deja en salarios reales tal como lo recibió, 10 años sin aumento de salarios reales, cuando en el resto del mundo la posguerra implicó 30%, 40% según el lugar de aumento de salarios reales. Bueno, esa medición. Entonces, lo de la guerra del Paraguay, bueno, encontré, hay un gran libro de historia monetaria, Roberto Cortés Conde, sí, difícil de leer, un poco árido, pero muy interesante, muy completo. Y empecé a mirar que durante la guerra del Paraguay, según los indicadores que teníamos, no había habido, no solo no había habido inflación, sino en el medio de la guerra se adopta el patrón oro, o la convertibilidad, cosa que me sorprendió muchísimo. Y entonces, empecé a mirar qué es lo que había pasado en la guerra del Paraguay. En las guerras siempre hay inflación, porque salta, aún en los países desarrollados, salta de pronto el gasto, los países tratan de endeudarse, tratan de poner impuestos nuevos, no alcanza, y recurren a la emisión monetaria, suspenden la convertibilidad y recurren a la emisión monetaria para pagar esos gastos extraordinarios.
Y entonces me sorprendió por qué en Argentina no había ocurrido eso. Sí, en Brasil hubo inflación. Paraguay es interesante el paralelo con la Guerra Civil Norteamericana. La Guerra Civil Norteamericana, el norte de los Estados Unidos, tiene una inflación de 100% durante la guerra. Pero en el sur hay hiperinflación. Y termina en el sur desapareciendo la moneda. Bueno, Paraguay es lo mismo. Paraguay termina sin moneda, al tratar de emitir, ya no tiene recursos para pagar los gastos, pero uno de los contrincantes, Argentina, no tiene inflación. Entonces, hay muchas razones, pero hay dos razones por las cuales no se emitió de manera desaforada. Sí se emitió, algo de inflación hubo, pero no de manera desaforada. Y esto es porque la autoridad monetaria no estaba bajo el control del presidente. El ente monetario de la época era el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que dependía de la provincia de Buenos Aires y de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y Mitre no tenía un banco público nacional, después lo crearon, al cual recurrir. Entonces tenía que pedirle al Banco de la Provincia Monetaria, al Banco de la Provincia de Buenos Aires que emitiera los billetes. Y el Banco de la Provincia de Buenos Aires lo hizo, pero de manera bastante regulada y contenida. Por eso es interesante ver cómo una autoridad monetaria independiente reprime al político que quiere. En segundo lugar, también, la guerra no fue en la provincia de Buenos Aires, sino que fue en un lugar lejano. Y Argentina tiene un crecimiento económico extraordinario en la época, se duplica el tamaño de la economía durante esos años prácticamente, y entonces en gran medida lo que financió la guerra fue los ingresos fiscales que generaron ese crecimiento económico a través de lo que era usual, era los recursos, los impuestos a la importación, ¿no? Entonces, esos dieron una serie de fondos, además hubo empréstitos, etcétera, pero dieron una serie de fondos que permitieron que no. Entonces terminó relativamente bien el ciclo, y a mi juicio, un tema no muy estudiado, después vino Sarmiento, que era un gastador serial, y empezó a hacer crecer de manera desaforada el sector público, y esto terminó en una gran crisis y la pérdida de la convertibilidad más adelante. Pero este fue un pequeño evento histórico que me consolé, que me divertí y me consolé. Parte de la idea de que había, de lo que miré, es que había habido una sustitución de moneda. En esa época se usaba mucho la moneda de oro inglesa para las grandes transacciones. Y cuando vino la caja de convertibilidad, ofreció que se depositara esa moneda inglesa y se le dieron billetes argentinos, pero se los compró a un valor por arriba del mercado. Es decir, que lo llevaba, es como que me ofrecieran hoy por el dólar 250 pesos en vez de 200, ese tipo de relación. La gente llevó la moneda y en realidad se redujo la moneda que estaba circulando para transacciones metálicas y fue reemplazada por billetes, y eso duró mucho tiempo hasta que empezó a haber otra vez incertidumbre, la gente empezó a sacar el oro de la caja de conversión y eventualmente esa crisis que ocurre ahí por mediados de la década del 70. ¿no? Pero sin duda es un fenómeno muy interesante. Si le parece, profesor Ávila, habilitamos, porque como terminamos 17:10. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Me pareció muy interesante tu respuesta, tu explicación, Carlos, de la baja inflación Vos sos la argentina. autoridad monetaria, de historia monetaria, Sí, así que no me animo mucho. Quizás la guerra de Paraguay no la estudiaste tanto, es la única que te puedo ganar. No, efectivamente no la estudié, no la conocía, nunca se me había ocurrido todo esto, pero hacer hincapié en el hecho de que el presidente Mitre no tuviera acceso a la maquinita, dado que ésta dependía del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires, si bien todavía no se había creado el Estado federal en la ciudad de Buenos Aires, no le respondía enteramente, es un buen punto, y luego el crecimiento de casi el 100% de la actividad económica, lo cual genera una gran demanda de dinero como señoriaje, ¿no? Es importante, es interesante. Sí, así es.
Y venía Argentina de una tradición inflacionaria sí, anterior, porque ya habían recurrido, en otras guerras sí habían recurrido, sí. por ejemplo, en la época del Estado de Buenos Aires, la Confederación o la Guerra Interior, había habido bastante inflación, y ni hablemos de la época de Rosas, donde se recurrió a la maquinita ante cada conflicto externo, ¿no? Entre 1820 y 1860, en que el mundo hay estabilidad monetaria, nosotros tuvimos, no sé si 500 o 600% de inflación. Bueno, yo no puedo olvidarme de una frase memorable de Federico Pinedo, el abuelo del actual Pinedo, que fue ministro de Economía, creo que 3 veces de gobiernos anteriores, y la Nación le pidió, cuando se cumplió el sesquicentenario de la Argentina en 1960, que escribiese sobre 150 años de historia económica argentina, y escribió un librito, librito en el sentido de que un libro muy, muy chiquito, ¿no? De 120 páginas, y hay una frase memorable allí, como dije, según la cual, en su opinión, la Argentina fue siempre, históricamente, un país pro déficit y pro inflación. Es Sí, sí, la el serie rasgo natural de de Argentina. Desde exactamente. 1810 hasta 1960, siempre pro déficit fiscal y pro inflación. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ir a las preguntas. Acá tengo 2 preguntas a mano, son parecidas, creo yo. La primera dice, ¿hay correlación entre corrupción y una mayor presencia del Estado en las decisiones? Bueno, no soy el más indicado para quizás contestar esta pregunta porque no me he especializado, pero obviamente cuando hay un poder político que crea una falsa escasez y tiene capacidad de repartir bienes que son escasos de manera, digamos, dirigida, obviamente aparecen oportunidades de rentas extraordinarias que normalmente la captura, hay por lo menos una tentación gigantesca de que la capture el político, porque alguien va a estar dispuesto a pagar para obtener esos recursos. Me acuerdo un caso que estudié, Domingo Salaverry, fue el ministro de Economía de Hipólito Yrigoyen. Y se empezó a regular, cuando él fue ministro, los cupos de azúcar. ¿Quién podía exportar azúcar? Era un poco como quién pudiera exportar gasoil hoy al mercado porque había mejor precio. Y de pronto, y tenía que repartirlo entre empresas, y de pronto aparecieron 3 empresas fantasmas que no tenían tradición en el comercio de azúcar, y se le apareció otorgándole cupos de exportación de azúcar a estas empresas. Bueno, la historia termina con investigaciones crecientes a este Domingo Salaverry, y hay un momento dado en que hay una investigación parlamentaria por este tema cuando ya no era ministro, duró todos los años de Yrigoyen. Yrigoyen le suelta la mano y este hombre termina suicidándose por los cargos de corrupción. Yo creo que también porque había quebrado la consignataria, él era dueño de una consignataria. Creo que los corruptos no se suicidan en general, salvo que se queden sin fondos, ¿no? Pero bueno, este fue su triste final. Así que yo creo que sí, la intervención del Estado, el poder otorgar ventajas a ciertos sectores, imagínense el reparto de divisas cuando están racionadas, ¿no? Te aparece un mercado secundario, esto se sabe que en Buenos Aires muchas veces aparecen gente ofreciendo a las industrias conseguirles divisas al precio oficial para la importación de sus insumos, ¿no? Y entonces, bueno, uno crea una falsa escasez y van a aparecer rentas y van a aparecer. Pero no soy especialista de este tema, así que lo estoy diciendo más como alguien común que observa que como con autoridad, ¿no? Tengo otra pregunta y dice, se pone como salida la iniciativa privada, pero todos solicitan subsidios cuando hay desfasaje en el mercado. ¿Qué influencia considera que tiene la corrupción y la impunidad en la desconfianza del libre mercado que coopta a
a las autoridades e instituciones? Quiero decir que, a ver, ahí Jorge, vos por ahí me lo discutís, pero para mí el problema más grave que tiene la Argentina, o uno de los problemas, bueno, el tamaño del Estado y el déficit, pero el tema de que no tengamos estabilidad en el valor de nuestra moneda, no porque tenga valor eso en sí mismo, sino porque al no tener estabilidad en la moneda, no tenemos mercado de capitales, ¿no? Y si no tenemos mercado de capitales, es un freno al crecimiento tremendo. Si nosotros miramos los indicadores de desarrollo financiero de la Argentina, son absolutamente ridículos, no comparados con países desarrollados, comparados con América Latina. La cantidad de dinero de préstamo, la capitalización de la bolsa. Y eso implica básicamente que yo no puedo transar, el presente no puede transar con el futuro, y por lo tanto hay gente que no le conviene reducir su consumo actual para prestárselo a alguien productivo, para que después se lo devuelva. Esa persona va a generar mayor producto y le va a sobrar para devolverle al que le prestó. Y entonces el no tener un mercado de capitales tiene un costo extraordinario para la Argentina, que no, yo creo que este tema no es tan mencionado como el tamaño del Estado, las regulaciones, y quizás sea inclusive más importante. Acá una pregunta, hay dos preguntas más, te las adelanto a ambas. La una es, ¿qué política monetaria y qué política fiscal habría que tomar para lograr la estabilidad de precios? Es una pregunta más bien macroeconómica. Y la segunda es histórica. Basándose en experiencias históricas de otras naciones, ¿cómo sugiere producir un cambio cultural que transforme esta tendencia secular al déficit en un comportamiento virtuoso y estable al respecto? Son bien dispares las preguntas. Sí, la de cambio cultural no la sé. Yo pienso que obviamente, si todo el mundo, como en otros países, estuviera convencido de que la inflación es mala, perjudicial, desastrosa, que afecta frente a los pobres, votaría a candidatos que tuvieran ese mensaje, y los políticos capturarían ese sentimiento y lo aplicarían. No tienen esa presión. La inflación pareciera hoy, porque está subiendo, pero cuando no había tantos gritos de alarma, cuando la inflación de 0 pasó a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. Bueno, ya después de 30 nos empezamos a preocupar, pero junto con estas teorías, sí, puede ser que algo de la inflación sea multicausal, pero hay una causa importante que es la que no menciona el gobierno, que es la emisión monetaria, ¿no? Entonces hay que parar con la emisión monetaria, y esto lo tiene que valorar la gente, y por ahí ahora la gente se está dando cuenta. Y yo no soy fiscalista, pero obviamente que gran parte del gasto son transferencias o a sectores económicos o salarios, ¿no? Y bueno, la única forma es esas transferencias tienen que cortarse, como los subsidios energéticos, y los salarios en términos reales del sector público no estamos en capacidad de financiar el tamaño del sector público que tenemos en estas condiciones. Entonces eso, por licuación, por la inflación, o pongámosle un país más serio, hubiera reducido, o que no tuvo más remedio, ¿no? Grecia tuvo que reducirlos, o se salía del mercado común, o tuvo que reducir nominalmente los pagos a los funcionarios y a las pensiones, ¿no? Lamentablemente. Pero eso va a ocurrir de todas maneras, por la economía siempre tiende a ajustarse, ¿no? Vía una inflación cada vez más creciente, o vía alguien que tome las medidas, que el resultado al final es el mismo. Lo que pasa es que la inflación creciente tiene tantos efectos colaterales negativos, como el que yo dije, ¿no? El no desarrollo del mercado de capitales, que no es la salida, me parece, óptima a largo plazo. Bueno, muy bien. A ver. Bueno, hay otras preguntas, pero creo que vuelven siempre a ser los mismos temas. Me parece, yo diría que básicamente
digamos, el abanico de preguntas interesantes ha sido tocado. Así es que... ¿Puedo agregar una pregunta? Vamos, sí, cómo no. Carlos, quería agregar una, para si querés como cierre, o si hubiera más, otra más, ¿no? Para aprovecharte y que de vuelta, y te agradezco por anticipado. Ahora, cuando uno ve los intentos liberales en la Argentina, fueron encarnados por personas bastante diferentes entre sí, ¿no? Sí, y además... O al revés, sí, sin llegar a ser presidentes. Sin llegar a ser presidentes. Inclusive, a ver, partiendo del peronismo, inclusive la evolución dentro de ciertos gobiernos no han mantenido siempre. Si uno mira el primer peronismo, había gente enloquecida como Miranda a cargo de la política económica, donde parecía que no había ninguna restricción económica de ningún tipo, y ya al final, gente mucho más sensata como Gómez Morales, yo creo que inclusive dentro del peronismo no había habido una política, no terminó siendo una política favorable al desarrollo de la economía, pero era mucho mejor que lo que tenían anteriormente. Frondizi, una persona que se da vuelta también en sus mismas ideas. Y después hay anuncios liberales que terminan mal, ¿no? Por ejemplo, la época de Martínez de Oz, donde uno, cuando uno mira su primer plan económico, es calcado el plan económico chileno, pero acá no lo puede aplicar, porque no le permiten reducir el gasto público a los militares. Y en sus memorias que recomiendo, ahí creo que del 79, vos Jorge por ahí sabes más, él se reúne con los militares que le dicen, bueno, ¿qué hacemos con la inflación? La inflación no está cayendo, seguimos con este problema, tenemos estancamiento y inflación. Y Martínez de Oz cuenta ahí que les dice, y bueno, lo único que puedo hacer es si recorto el gasto público. No, eso no se puede. ¿Qué otra cosa tiene? Y bueno, quizás podríamos atar el valor del dólar y de esa manera hacer bajar las expectativas, y de pronto se va, y los militares dijeron, esa quiero, porque esa no era costosa en términos políticos. Y bueno, ya vemos cómo le fue, que es el tema, al no recurrir a lo que es necesario hacer, que es recortar el gasto público, buscamos salidas mágicas. Siempre en general es atar el valor de la divisa creyendo que eso nos va a tirar para abajo la inflación, pero empieza a generar un desequilibrio que después en algún momento explota, pero es una salida, es una salida mágica y no una solución real a problemas reales. Y yo diría que si viniera un marciano a la Argentina y mira este país, dice, bueno, lo que caracteriza a la Argentina siempre ha sido alta inflación, ¿no? Y bastante sorprendente es, Jorge, ahí te tiro un desafío, que no tengamos una buena historia de la inflación argentina, ¿no? No hay un buen libro que mire la inflación desde los orígenes rosistas hasta la actualidad, a mi juicio, un libro profundo, ¿no? Nosotros ahora en la UCA vamos a hacer ahora un seminario que Carlos Höbel está organizando sobre la cultura inflacionaria. ¿Por qué toleramos, digamos, mentalmente esta inflación? Pero no hay una respuesta, es muy difícil, pero tampoco nos hemos puesto a estudiarla, y esto puede ser parte del problema. Si nosotros no nos damos cuenta, y los políticos no se dan cuenta de los problemas que enfrenta la economía argentina, es muy difícil que después mágicamente se produzcan soluciones, ¿no? Y con respecto al periodo de Martínez de Oz, ahí puedo decir algo, porque yo inicié mi carrera profesional como un analista principal, categoría 19, en la Secretaría de Hacienda de la Nación. Y gracias a la experiencia aquella, dado que me fue bien, es que el gobierno de Martínez de Oz y su secretario de Estado me mandaron a estudiar al exterior para que me formase. Ellos querían formar una especie de mandarinato, una suerte de servicio civil
económico, así como el que había en relaciones exteriores. Entonces, para eso necesitaban gente que hiciese másters en economía en las buenas universidades del exterior y se especializara en finanzas públicas, comercio internacional. Entonces, por esos motivos yo los conocí a todos ellos y, de hecho, bueno, gracias a Guillermo Walter Klein es que yo pude ir a estudiar al exterior, ¿no? Los militares definitivamente establecían restricciones. Una restricción era que el pensamiento militar era esencialmente desarrollista. Siempre fue desarrollista. Y el segundo punto es que para hacer una reforma, uno debe permitirse la posibilidad de generar algún desempleo, necesariamente, ¿no? Sobre todo una reforma del tamaño del Estado en la economía y de la gran presencia de las empresas estatales. Y Martínez de Dios operaba respetando la restricción de que no se incrementase el desempleo, porque los militares estaban luchando una guerra civil, llamémosle así, contra la subversión, por ejemplo, en Tucumán, donde habían querido declararlo una república independiente. Entonces ellos no podían permitir, o no querían permitir, no encontraban viable políticamente permitir que aumentase el desempleo. En medio de una gran guerra, como fue aquella, encubierta, una gran guerra, criticable, por cierto, nos ha costado muchos años de resentimiento político la forma en que fue resuelto, no podían permitirse una tasa de desempleo del 10 o el 15%. Estas fueron restricciones que pudieron, ¿no? En fin, igual les creció el desempleo, ¿no? El desempleo les creció después. Bueno, en aquella época yo recuerdo que como norma el desempleo era 2%. Yo no sé cómo lo medían, pero era 2%. No creo que haya habido mucha diferencia. Hoy he escuchado a nuestra presidenta algo muy sensato. No sé si la escucharon de ayer, creo que dijo que cómo podía haber esta cantidad de planes sociales si el desempleo era relativamente bajo en Argentina hoy en día, ¿no? No lo claro. había. Sí. En aquella época el desempleo estaba ahí en 2%, era realmente bajo, y la pobreza en el 74 era 4%. Sí, pero el desempleo para el 79, ¿cuánto era? 79, 80. No sé, no recuerdo. Puede haber aumentado. La pobreza definitivamente fue aumentando. O sea, tocó un piso del 3-4% entre el 70 y el 74, con los mejores términos de intercambio del siglo. Luego fue aumentando, sí, por cierto. Fue aumentando de la mano el tamaño del Estado. Está muy correlacionado el tamaño del Estado y es cosa de mandinga, ¿eh? Bueno, hay una explicación. El tamaño del Estado y el desempleo fueron aumentando de la mano en los últimos 50 años. Bueno, muy bien. Ha sido un gusto entrevistarte, Carlos. Sin duda. Muy interesante. Muchos de los pasajes. Muchas gracias por la invitación y una casa que considero la mía. Ya dado que he estado como profesor hasta hace muy poco, ahora de los cargos actual no me impide, pero una casa de estudios muy interesante con gran nivel académico. Así que muchas gracias. Bueno, te quedo muy agradecido porque hayas aceptado y puesto elogios. Y Guillermo, bueno, volveremos a vernos pronto. Sí. Y saludos y gracias a todos los asistentes. Y muchas gracias, Carlos. Realmente gracias. Un honor tenerte acá con nuestro ciclo. Muy bien. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego. Hasta luego.